Estaba en la cima del mundo, literalmente. Nabucodonosor no era solo el rey de Babilonia, era el hombre más poderoso de la tierra. Su palacio brillaba con oro, sus jardines eran una maravilla del mundo antiguo, su nombre temido y respetado. Y mientras caminaba por la terraza de su palacio, observando su imperio, una frase salió de sus labios: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi poder y para mi gloria? En ese instante el cielo habló y el hombre que lo tenía todo cayó al nivel más bajo que un ser humano puede caer, de rey glorioso a bestia entre las bestias. Este no es solo un relato antiguo, es una advertencia viva. Porque tú y yo también vivimos en una Babilonia moderna, donde el éxito se celebra, la fama se persigue y Dios es olvidado. ¿Qué haces cuando todo te va bien? ¿Quién recibe la gloria por tus logros? ¿Qué tan alto necesitas llegar para darte cuenta de que no eres tú quien sostiene tu vida? Hoy, en Contra la Corriente, aprenderemos que el éxito sin Dios no es una bendición, es una trampa, y que a veces Dios nos tiene que derribar para que finalmente lo miremos a Él. Oremos. Amado Padre Celestial, en este día venimos delante de ti para pedirte que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y que tú ministres nuestras vidas a través de esta historia. Que tu palabra, que es viva y poderosa, sea la espada que penetre en nuestras almas y espíritus para que deje al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos, porque sabemos que tú lo conoces todo sobre nosotros y un día tendremos que rendirte cuentas. Por eso hoy te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros para mostrarnos nuestro pecado y que nos dé corazones humildes para reconocerlos y confesarlos delante de ti. Gracias, Padre, porque tú quieres enseñarnos, corregirnos y guiarnos a toda la verdad, a fin de que nosotros vivamos vidas que te honren en todo tiempo, y ese es nuestro deseo en este día. Ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Empecemos nuestro estudio basado en Daniel capítulo 4. Primera parte. El rey en la cima y en peligro. En el estudio anterior vimos que el rey Nabucodonosor había presenciado un milagro impresionante. Había visto con sus propios ojos a 3 jóvenes hebreos salir del horno de fuego sin una sola quemadura, sin olor a humo, sin daño alguno. Y había visto uno como hijo de los dioses en medio del fuego con ellos. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, que envió su ángel y libró a sus siervos. Daniel 3:28. Esa experiencia debió haber marcado su corazón para siempre, ¿verdad? Había reconocido públicamente al Dios Altísimo, incluso promovió a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en el reino. Pero, con el tiempo, la impresión del milagro se desvaneció. Él volvió a sus dioses nuevamente y dejó al Dios verdadero. Esto nos enseña que la emoción espiritual sin transformación del corazón no es suficiente. Y es que reconocer que Dios existe no es lo mismo que rendirse a su señorío. Por eso Jesús dijo: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En nuestra historia pasan los años, y cuando llegamos a Daniel capítulo 4, encontramos a un Nabucodonosor diferente, no quebrantado, sino engrandecido. Daniel 4:4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Tranquilo porque no tenía enemigos. Floreciente porque sus riquezas y su imperio estaban en la cima. Warren Wiersbe dice: la seguridad terrenal
puede adormecer la conciencia espiritual. Cuando todo va bien, el alma se duerme y el orgullo se levanta. Todo parecía estar bajo control. Babilonia estaba en su apogeo. El rey había construido una de las 7 maravillas del mundo, los jardines colgantes. Había conquistado naciones. Sus palabras eran ley, y en ese contexto llega el peligro más grande, la autosuficiencia disfrazada de éxito. Daniel 4, versículos 29 y 30. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Este no es solo un comentario orgulloso, es una declaración de idolatría personal. El yo ocupa el lugar de Dios. La gloria que debería ser para el Altísimo, el rey se la adjudica a sí mismo. Charles Spurgeon dijo: el orgullo toma el lugar que pertenece solo a Dios, y no hay pecado que Dios aborrezca más que la soberbia del corazón humano. Revelación rechazada, cuando el orgullo borra la verdad. Dios le mostró a Nabucodonosor que él era el único y verdadero Dios, no una vez, sino en varias oportunidades, con estos 4 jóvenes hebreos que estaban a su servicio. Nabucodonosor había tenido revelación de quién era Dios, había visto su poder en el horno de fuego, había confesado que no hay otro Dios que pueda librar como Él, pero el orgullo le hizo olvidar la verdad revelada. Este rey estaba viviendo como dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. El orgullo no borra la verdad, pero la distorsiona. No elimina la voz de Dios, pero la reemplaza con la voz del ego. No niega que Dios existe, pero lo relega a un segundo plano. Y eso es lo más peligroso, estar en la cima, pero estar ciego espiritualmente. Aplicación práctica. ¿Has tenido momentos en los que Dios se te ha revelado con poder? ¿Cómo ha sido tu respuesta después de eso? ¿Estás en la etapa donde todo parece ir bien? ¿Y sin darte cuenta has empezado a pensar que es por ti mismo? Pregunta de reflexión. ¿Tu éxito actual te ha acercado a Dios o te ha hecho olvidarlo? Piensa en esto. La cima puede ser el lugar más peligroso si estás allí sin Dios. La paz, el éxito, el reconocimiento no son señal de aprobación divina. Dios puede estar esperando antes de actuar, pero si no hay humildad, Él ama demasiado como para quedarse en silencio. Segunda parte. Dios advierte por amor. El rey estaba en la cima del mundo, pero también en la cúspide del juicio, y como siempre hace, Dios no actúa sin antes advertir. Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó profundamente. Era un mensaje del cielo, pero él, como tantas veces hacemos nosotros, buscó respuestas en lugares equivocados. Daniel 4, versículos del 5 al 7. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Mandé que vinieran delante de mí todos los sabios, pero no pudieron mostrarme su interpretación. Otra vez recurre a los sabios de Babilonia, los mismos que no pudieron interpretar su sueño en el capítulo 2. El rey aún no ha aprendido. La sabiduría humana no puede descifrar los mensajes de Dios. Así que te pregunto, ¿a quién acudes cuando no sabes qué hacer? ¿Dónde buscas ayuda? La paciencia divina, Dios sigue buscando al corazón orgulloso. Entonces entra Daniel. Y aquí hay un contraste precioso. Años han pasado desde aquel primer encuentro
Y Daniel sigue siendo fiel, a pesar del sistema babilónico, a pesar de su posición, no se ha contaminado. ¿Y tú, cómo estás viviendo en medio de la Babilonia moderna? ¿Te mantienes puro y fiel a Dios? ¿Sigues siendo humilde a pesar de tener una buena posición en tu trabajo, dentro de tu familia, entre tus amigos, en tu entorno, en tu iglesia? El rey lo llama con reverencia. Daniel 4, versículos 8 y 9. Daniel, en quien mora el Espíritu de los dioses santos, ningún misterio te es difícil. Aunque su teología aún no es exacta, reconoce que en Daniel hay algo divino. Y Daniel escucha el sueño. Un gran árbol que alcanzaba el cielo, bello, frondoso, lleno de frutos. Los animales descansaban bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Pero de pronto, un vigilante del cielo ordena que el árbol sea derribado. Solo quedará el tronco atado con cadenas de hierro. Y lo más impactante, ese árbol representa a un hombre que perderá su corazón humano y vivirá con las bestias del campo, hasta que reconozca que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. El doctor John Walworth comentó: Dios usa el lenguaje simbólico no para esconder la verdad, sino para llamar la atención del corazón endurecido. Nabucodonosor era ese árbol, grande, visible, influyente, pero en peligro si no reconocía su dependencia de Dios. Daniel, ante el sueño, queda impactado. Él ama a ese rey, aunque no aprueba sus caminos. Pero, ¿cómo podía amar Daniel a ese rey que había destruido todo su mundo? Con el amor de Dios. Daniel había sido capaz de perdonar a este rey y además porque comprendió que Dios lo había puesto allí en Babilonia con un propósito. Así que te pregunto, ¿has podido perdonar a los Nabucodonosores que tienes en tu vida? Si todavía no lo has hecho, ya sabes que necesitas el amor de Dios en tu corazón para poder hacerlo. Así que pídele a Dios que inunde tu corazón con ese amor para que puedas perdonar como Dios te ha perdonado a ti todos tus pecados. Sigamos, Daniel 4:19. Se espantó como por una hora. Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para tus adversarios. Aquí se ve el corazón de Daniel. No hay rencor, no hay dureza, solo amor y valentía. La valentía de hablar la verdad aunque duela. Daniel podría haber callado, podría haber suavizado el mensaje, podría haber salvado su posición, pero no lo hace. Él teme más a Dios que a los hombres. Daniel 4, versículos 24 y 25. Esta es la interpretación. Te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio. Comentario de Matthew Henry. El verdadero siervo de Dios no adapta el mensaje para agradar a los oídos humanos. Él habla como enviado del cielo, con compasión, pero con convicción. Daniel, con los ojos llenos de compasión, sabiendo que el juicio de Dios es justo, pero también sabiendo que su misericordia es aún más grande, se atreve a decir algo que podría costarle todo. Daniel 4:27. Por tanto, oh Rey, acepta mi consejo. Redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordias para con los oprimidos. Quizás será eso una prolongación de tu tranquilidad. Comentario de Matthew Henry. Daniel no solo predice el juicio, suplica el arrepentimiento. No lo hace como juez, sino como intercesor. El mensaje de Dios trae esperanza si es recibido con humildad. Lo que Daniel está diciendo es esto: Rey, aún estás a tiempo. Dios te ha advertido, pero también te está dando una puerta de escape. No quiere destruirte,
pero quiere transformarte. Este sueño no es una sentencia final, es una invitación al arrepentimiento. Escucha estos versículos que nos revelan el carácter de Dios. Ezequiel 33:11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Segunda de Pedro 3:9. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jeremías 18, versículos 7 y 8. En un instante hablaré contra una nación, pero si se arrepiente del mal, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Aplicación para nosotros. Dios nos sigue advirtiendo hoy. Nos habla a través de su palabra, personas, circunstancias, incluso sueños o inquietudes profundas. Si estás en pecado, si hay orgullo, dureza, desobediencia, no asumas que porque todo va bien, estás bien con Dios. La pregunta clave no es ¿me está yendo bien?, sino ¿estoy caminando humildemente con Dios? ¿Hay alguien en tu vida que Dios ha usado como Daniel, hablándote con amor y verdad, y tú lo has ignorado? ¿Qué haces cuando el mensaje que escuchas confronta tu orgullo? Para pensar, Dios advierte porque ama. Su paciencia es real, pero no eterna. Él envía mensajes, personas, circunstancias, todo para que volvamos a Él antes del quebrantamiento. Así que te pregunto, ¿qué advertencias te ha dado Dios últimamente? ¿Estás tomando sus advertencias como una oportunidad para volver o como algo que puedas ignorar? ¿Estás esperando que las consecuencias lleguen para entonces recién arrepentirte? Dios no quiere quebrarte, quiere conquistarte con su amor, pero si es necesario, te quebrará para restaurarte. Tercera parte. La caída del orgulloso. Pasaron 12 meses desde la advertencia, un año entero de paciencia divina, un año en el que el rey pudo haber cambiado, pero no lo hizo. Daniel capítulo 4, versículos 29 y 30. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¡Qué declaración tan reveladora! El corazón del rey está completamente centrado en sí mismo. 3 frases lo delatan: que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para gloria de mi majestad. ¿Te has escuchado a ti misma hablando, especialmente en esos momentos en que te encuentras con otras personas y les quieres contar tus logros? ¿Cómo lo haces? ¿Reconoces que es gracias a Dios que pudiste hacer esto o aquello? ¿O que es por la bendición de Dios que tienes esto o lo otro? El mismo hombre que había visto a Dios librar del fuego a los 3 jóvenes hebreos, el mismo que había dicho no hay otro Dios como el de ellos, se ha olvidado. Ha vuelto a centrar su vida en su éxito, su poder y su nombre. Comentario de Charles Spurgeon. El orgullo es la madre de todos los pecados. Es el velo más grueso que separa al hombre de Dios. Cuando el hombre se glorifica a sí mismo, está robando lo que solo le pertenece al Altísimo. La sentencia cae en el mismo momento. Daniel 4:31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Dios no lo interrumpe para humillarlo con ira, sino para restaurar el orden de su corazón. El rey se había puesto en el trono de Dios, y ahora Dios lo desciende para que mire hacia arriba. Daniel 4:32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio. Humillación literal.
El rey vive como una bestia. Daniel 4:33. En la misma hora se cumplió la palabra. Fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo. El hombre más poderoso de la tierra es reducido a nada. El que estaba en el trono ahora vive como un animal, sin conciencia, sin honra, sin dignidad humana. Comentario de Warren Wiersbe. Dios no solo le quitó el reino, le quitó la razón, porque el orgullo desenfrenado es locura espiritual. Dios no quería su destrucción, sino su redención. El quebrantamiento no fue un fin, sino el medio para abrirle los ojos. Pensando en todo esto, recordé la caída de Lucifer, que se encuentra en el mismo capítulo donde Dios está profetizando la caída de Babilonia. Isaías 14, versículos de 12 a 14. Nueva Traducción Viviente dice: ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Pues te decías a ti mismo: subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. ¿Te das cuenta? Este rey tenía el espíritu de Lucifer, el ángel que quiso ocupar el lugar de Dios. Así que el orgullo es algo muy serio, y más si somos hijos de Dios. Aplicación práctica. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Escucha lo que dice Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A veces, Dios tiene que quitarnos lo que nos hace grandes, para que podamos ver quién es verdaderamente grande. Para pensar, ¿estás caminando en orgullo sin darte cuenta? ¿Te has acostumbrado al éxito, al reconocimiento, a los logros, al punto de creer que todo se debe a ti mismo? ¿Te has olvidado de las veces que Dios te habló, te libró, te advirtió y hoy actúas como si Él no fuera el centro de tu vida? El orgullo nos hace vivir como si fuéramos reyes. El quebrantamiento nos recuerda que somos siervos. En conclusión, el orgullo nos seduce con mentiras. Tú lo mereces, tú lo lograste, tú decides tu destino. Pero Dios, en su amor, nos llama a vivir para su gloria, no para la nuestra. Nabucodonosor cayó, pero no porque Dios lo odie, sino porque Dios quiere redimir su alma. Así es Dios, no nos destruye, sino que nos humilla para restaurarnos. ¡Qué bueno es nuestro Padre! No nos trata como nos merecemos, sino que nos concede su gracia y misericordia cada día, porque sabe que somos polvo. Cuarta parte, el Dios que exalta al que se humilla. Los días del quebrantamiento terminaron. No fue eterno, no fue inútil, fue el camino para que el corazón del rey mirara hacia donde siempre debió mirar, hacia Dios. Daniel 4, versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Me llama mucho la atención, mas al fin del tiempo. Dios había establecido que su locura duraría 7 años. Ese era el propósito de Dios, el tiempo que Nabucodonosor necesitaba para levantar sus ojos al cielo. Esto me hace pensar en nuestras situaciones. ¿Cuántos años estamos en alguna situación en que nos hemos quedado estancados? Y es porque todavía no hemos aprendido lo que Dios quiere que aprendamos, pero que cambiará de un momento a otro cuando se cumpla el tiempo que Dios estableció. Dios sabe cuánto tardaremos en procesar las cosas, en arrepentirnos, en volver a razonar correctamente. Así que comencemos a identificar esas situaciones
y comencemos a orar por discernimiento y revelación de Dios, para que así colaboremos en el proceso de restauración que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ese momento en que el rey hizo lo que Dios quería que hiciera, lo cambió todo. Él no dijo primero, recobré la razón, sino, alcé mis ojos al cielo. Ahí comenzó la verdadera restauración. Comentario de Matthew Henry. La razón vuelve cuando el alma se rinde. Mientras el hombre se glorifica, camina en tinieblas. Pero cuando alza sus ojos al cielo, la luz vuelve a su entendimiento. Una nueva adoración desde un corazón transformado. Daniel 4, versículos 34 y 35. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué haces? Nabucodonosor ya no habla de su poder, su gloria o su majestad. Ahora exalta a Dios, reconoce su soberanía, se humilla. Este es el verdadero milagro del capítulo. No solo la restauración de su trono, sino la transformación de su corazón. Dios no lo destruyó, lo redimió. Daniel 4:36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Comentario de Warren Wiersbe. Cuando Dios quebranta a una persona, no es para anularla, sino para renovarla y devolverle más de lo que su orgullo le robó. Dios le devuelve el trono, pero esta vez el trono no está en el centro del corazón del rey, Dios lo está. ¿Qué lección podemos sacar de todo esto? Que Dios exalta al humilde. Daniel 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Este versículo es la gran declaración final. El rey más orgulloso del mundo antiguo reconoce públicamente la soberanía del único Dios verdadero. Aplicación para nosotros. Tal vez hoy no tienes un palacio ni un trono, pero ¿hay orgullo en tu corazón? ¿Crees que tu éxito es tuyo? ¿Te estás apoyando en tu fuerza, tu inteligencia, tus logros? ¿Has olvidado que todo lo que eres y tienes proviene de Dios? 1 Corintios 4:7. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Para pensar, ¿estás caminando en humildad o en arrogancia disimulada? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios trate con tu orgullo antes de que lo tenga que derribar? ¿Estás usando tus talentos y oportunidades para exaltar tu nombre o para glorificar a Dios? No esperes a perderlo todo para mirar hacia arriba. Hoy es el tiempo de rendirte. Hoy es el día de alzar tus ojos al cielo. Oremos. Señor, hoy reconozco que todo lo que soy y tengo viene de ti. Perdona mi orgullo, mi autosuficiencia, mi olvido de tu soberanía. Ayúdame a vivir no para mi gloria, sino para la tuya. Humíllame si es necesario, pero no me dejes en el engaño. Enséñame a mirar siempre hacia ti. Tú eres el Rey del cielo, y yo me rindo ante ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y así cerramos este episodio en el que el Dios Altísimo humilló al orgulloso y lo restauró con gracia. Pero no todos reaccionan igual ante la misericordia de Dios. En el próximo episodio de esta serie Contra la Corriente, conoceremos a otro rey, Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, un hombre que conocía la historia de su abuelo, sabía cómo Dios lo humilló, pero eligió rebelarse aún más. Con arrogancia profanó lo sagrado, con orgullo desafió al Dios del cielo. Y esa misma noche Dios escribió su sentencia en la pared.
Una historia impactante sobre cómo el orgullo no arrepentido no solo pone en peligro el alma, la condena. ¿Estás ignorando las advertencias de Dios? No te lo pierdas. Gracias por ser parte de este canal Viviendo con Cristo diariamente. Participa con tus comentarios. Comparte qué aprendiste hoy, cómo habló Dios a tu corazón. Dale like al video, comparte y suscríbete a este canal Viviendo con Cristo diariamente si todavía no lo has hecho. Juntos podemos ser instrumentos de Dios para difundir su palabra hasta el último rincón de la tierra. Te dejo con este versículo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11. Que el Señor te bendiga ricamente. Hasta la próxima.